La primera porción del duodeno, o también llamada bulbo duodenal, tiene como característica importante que esta porción no tiene pliegues circulares, no tiene válvulas conniventes. La primera porción no tiene válvulas conniventes. Tiene la forma triangular, bulbo duodenal. En la segunda porción vamos a encontrar la ampolla de Vater, y en la ampolla de Vater va a desembocar el coledo codistal junto con Wirsum. En la tercera porción va a pasar encima el pedículo mesentérico superior. Nuevamente vemos el pedículo mesentérico superior, firmemente adherida, firmemente adosada, la rodilla duodenal a la cabeza del páncreas. Y es por eso que cuando se tratan, por ejemplo, las neoplasias de esta zona, todos son en conjunto neoplasias periampulares. No se trata, no hay una cirugía para cada órgano específico en sí. Todo ello se trata de manera quirúrgica, curativa, como la duodenopancreatectomía cefálica. Y todos los tumores periampulares, ¿cuáles son? La cabeza del páncreas, de coledo codistal, segunda porción del duodeno y la ampolla de Vater. Todo ello en conjunto es tumor periampular. Bien, la irrigación, dije, de esta unión duodeno-pancreático se realiza a través de las arterias pancreático-duodenales superiores, pancreático-duodenales inferiores. Las pancreático-duodenales superiores son ramas de la arteria gastroduodenal. Las pancreático-duodenales inferiores son ramas de la mesentérica superior. Y el drenaje se realiza hacia la vena porta, a través de las venas pancreático-duodenales que van directamente a la porta, a través de las pancreático-duodenales inferiores que van primero a la mesentérica superior. La inervación viene igual, plexos parasimpáticos que vienen de los troncos vagales y las fibras simpáticas que vienen de los ganglios nerviosos celíacos y de los ganglios nerviosos mesentéricos superiores. Bien. Continuando a nivel del ángulo de Treitz, continúa el intestino delgado, el yeyuno y el ilion. El yeyuno viene a ser la primera porción que continúa al ángulo de Treitz y son los 2/5. No hay un punto exacto donde se pueda decir aquí termina el yeyuno y aquí empieza el ilion. Se dice por convención que los 2/5 proximales del intestino delgado corresponden al yeyuno y los 3/5 distales corresponden al ilion. Se puede decir que cuanto más distal va disminuyendo el diámetro del intestino delgado. Y este va a terminar a nivel de la válvula iliocecal, donde se va a unir al ciego. Entonces los 2/5 proximales, el yeyuno, y los 3/5 distales, el ilion, y este termina a nivel de la válvula iliocecal. Es decir, se extiende desde el ángulo de Treitz hasta la válvula iliocecal. Y la irrigación viene a través del mesenterio por ramas iliales, ramas yeyunales, que provienen, ramas colaterales de la arteria mesentérica superior. En el mesenterio, la raíz del mesenterio se encuentra en el ángulo de Treitz. A ese nivel vamos a encontrar las ramas yeyunales, ramas ileales, que van a dar irrigación a todo el intestino delgado. Y el drenaje venoso se va a realizar drenajes, venas yeyunales, venas ileales, que van a drenar a la vena mesentérica superior, que como dije, va a formar parte para el inicio de la vena porta. Bien. El colon. El colon se continúa al ilion a partir de la válvula iliocecal y se va a extender hasta el recto. En promedio tiene una dimensión de 1,45 m a 1,65 m. Tiene un diámetro mayor a nivel del lado derecho en relación al lado izquierdo. Desde la válvula iliocecal vamos a tener la primera porción el ciego, el colon ascendente.
el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, que va a continuarse con el recto. Todas las fibras musculares del tracto digestivo que nosotros conocemos como cile, circular interna y longitudinal externa, a nivel del colon, las fibras longitudinales externas se agrupan en 3 bandaletas musculares que vienen a formar las tenias. Entonces, en el colon, las fibras longitudinales externas van a formar 3 cintas musculares que corresponden a las tenias. A nivel del colon sigmoides vamos a tener la presencia de un tejido graso que van a corresponder a los apéndices epiploicos. Esto lo vamos a tener a nivel del colon sigmoides y del colon izquierdo. Son porciones móviles en el colon sigmoides, el colon transverso y el ciego. Porque el colon ascendente, está fijo al retroperitoneo con la fascia de Toll 1. Y el colon descendente también está fijo al retroperitoneo con la fascia de Toll 2. De modo que solo queda móvil el sigmoides, el transverso y el ciego. De modo que se puede volvular el sigmoides, el transverso y el ciego. Es cierto que es más frecuente que se volvulen colon sigmoides, pero también puede ocurrir volvulación de ciego, también puede ocurrir volvulación del transverso. Va a estar en relación a cuán grande sea el meso que lo contiene, que dé mayor oportunidad para que se pueda volvular. Bien. Y la irrigación del colon va a estar dada por las 2 arterias mesentéricas. La mesentérica superior va a irrigar al ciego colon ascendente, el ángulo hepático del colon y la mitad proximal del colon transverso. La mesentérica inferior va a irrigar la mitad distal del colon transverso, el ángulo esplénico del colon, el colon descendente, el colon sigmoides, hasta el tercio superior del recto. Observamos unos pequeños tejidos grasos que se adosan hacia las tenias. Estos son los apéndices epiploicos. Están presentes en el colon sigmoides y el colon descendente. Dije, el diámetro del colon derecho es más ancho que el diámetro del colon izquierdo. Es por eso que la presión intraluminal del colon izquierdo es mayor que la presión intraluminal del colon derecho. Es por eso que la patología de los divertículos, de las herniaciones de la mucosa y submucosa, es más frecuente en el colon izquierdo y en el sigmoides que en el colon derecho, donde la presión intraluminal es menor. El drenaje venoso se hace a través de las grandes venas mesentéricas. La vena mesentérica inferior drena la mitad izquierda del colon, desde el recto, tercio superior del recto, colon sigmoides, colon descendente, hasta la mitad proximal del colon transverso. Y la vena mesentérica superior drena desde el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático del colon y la mitad proximal del colon transverso. La arteria mesentérica inferior irriga los siguientes órganos, excepto el recto, el colon ascendente, el colon transverso, colon descendente, colon sigmoides. El colon ascendente no es irrigado por la arteria mesentérica inferior, porque es irrigado por la mesentérica superior. Colon ascendente es irrigado por la arteria mesentérica superior. La mesentérica superior irriga primordialmente desde el ángulo de Treis, todo el yeyuno, todo el ilion, el apéndice cecal, el ciego, el colon ascendente y la mitad proximal del colon transverso. La mesentérica inferior irriga la mitad distal del colon transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente, el colon sigmoides, hasta el tercio superior del recto.
Entre ambas se forma el arco de Riolano en el colon transverso y el arco de Drummond en todo el marco cólico. El reparo anatómico de la vértebra L1 es con el inicio de la arteria mesentérica superior, el inicio de la vena ácigos mayor, el inicio del conducto torácico, la cicatriz umbilical, el plano subcostal. El inicio o nacimiento de la arteria mesentérica superior. El reparo anatómico de la vértebra L1 es el inicio o nacimiento de la arteria mesentérica superior. También pasa a ese nivel la vesícula biliar, la primera porción del duodeno o bulbo duodenal, ambos ilios renales. Bien. Y a ese nivel, nace la mesentérica superior a nivel del E1, y ahí el ángulo aortomesentérico. El segmento hepático número 1 drena la vena cava inferior suprahepática por vía suprahepática izquierda. ¿Cuál? A la cava inferior. El segmento hepático 1 drena la cava inferior, también llamado lóbulo de Spiegel, también llamado lóbulo caudado. El lóbulo de Spiegel o segmento 1 drena directamente hacia la vena cava inferior por pequeños vasos venosos que drenan directamente. Bien, esto ya. Acá no se ve, está posterior el segmento hepático 1. El segmento 1 drena directamente hacia la cava inferior. El colon asociado por la arteria hemorroidal derecha, mesentérica inferior, tronco ciliar, cólica izquierda, mesentérica superior. ¿Cuál? Mesentérica superior. Simpática izquierda, el nervio frénico y laringio superior izquierdo, el nervio laringio inferior izquierdo, el nervio laringio superior izquierdo. Bien, eso no hemos visto. Irrigación izquierdo, y pasa órtico en la cirugía de tiroides, puede ser lesionado. El nervio laringio inferior, ingresa a la tiroides por los lóbulos laterales, cara lateral de los lóbulos laterales, tercio medio es donde ingresa. La glándula tiroides es una glándula endocrina que está en el cuello. En sus lóbulos laterales, en el borde lateral externo, va a ingresar el nervio laringio inferior o laringio recurrente. Y este nervio tiene una relación importante con el callado aórtico. El laringio recurrente le hace un ojal o pasa por debajo del callado aórtico. Ingresa a los lóbulos laterales, laringio recurrente. Bien, ahí dice. ¿Cuál de las posiciones siguientes de los órganos no corresponde al nivel que se indica? El plano transpilórico pasa a través de la primera porción del duodeno. La bifurcación de la aorta se localiza a nivel de la cuarta vértebra lumbar. El plano transpilórico pasa a través de la región iliar de ambos riñones. La cola del páncreas se localiza a nivel de la tercera vértebra lumbar. Todas son correctas. A ver. Los reparos anatómicos. ¿Cuál será? La D, la cola del páncreas se localiza en la tercera, no, se localiza a nivel de T12, la cola del páncreas. L1, L2, todo el cuerpo, cabeza y cuerpo del páncreas, discretamente más alta la cola, que dijimos la porción móvil en la cola, en T12. Los reparos que debemos recordar.
A nivel de C4 encontramos el cartílago tiroides. A ese nivel, la carótida primitiva se divide en carótida interna y carótida externa. A nivel de C7 termina el conducto torácico y se encuentra el istmo de la glándula tiroides. El conducto torácico nace a nivel del cuerpo vertebral de L2 y termina a nivel de C7. A nivel de T4 vamos a encontrar el ángulo de Lewis, lo que corresponde al segundo cartílago costal. En los hiatos del diafragma, T8, la vena cava inferior, T10, el esófago, y T12 pasa el conducto torácico, la vena ácigos mayor y la aorta abdominal. L1 es el plano transpilórico y a ese nivel tenemos el píloro, la curvatura duodeno-yeyunal, el páncreas, nacimiento de la mesentérica superior, ambos ilios renales, acá falta la vesícula biliar. A nivel del L2 es el inicio del conducto torácico. A nivel de L4, la bifurcación de la aorta en las ilíacas primitivas. Cuando el colon se llena de medio de contraste y se toma una radiografía, este puede identificarse mediante austras grandes, tenias colis, apéndices epiploicos, pliegues circulares o pilas de monedas. Las pilas de monedas eran austras grandes. El colon se identifica con las austras grandes. Unas indentaciones incompletas en el colon, esas indentaciones del colon corresponden a austras grandes. El intestino delgado se puede identificar en una radiografía con las válvulas conniventes, que son unas líneas de lado a lado en el colon, en el intestino delgado. Unas indentaciones, unos incompletos corresponden a las austras en el colon. El riego de la porción transversa y descendente del colon proviene de las ramas de la arteria y mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior. A ver. Arteria mesentérica inferior. ¿Estás de acuerdo? La mesentérica inferior. A ver. Superior inferior. A ver. Dijimos que el colon descendente es irrigado por la arteria mesentérica inferior, ¿no? La mitad distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, hasta el tercio superior del recto es irrigado por la mesentérica inferior. La mitad proximal del colon transverso es irrigado por la mesentérica superior. Por lo tanto, ambas mesentéricas, superior e inferior. En el colon transverso, la mitad proximal es irrigado por la mesentérica superior y la mitad distal es irrigado por la mesentérica inferior. ¿Cuál de las siguientes es la porción estómago? Fondo, cuerpo, cardia, píloro. Fondo. El fondo es la posición más posterior del estómago. Fondo es posterior y antropíloro es lo más anterior. La cabeza del páncreas está muy cerca de la segunda porción del duodeno, del vaso, del lóbulo hepático izquierdo, del colon ascendente, del ángulo de Treitz. De la segunda porción del duodeno.
del páncreas prácticamente está engastada en la segunda porción del duodeno. El diámetro menor de la pelvis es la distancia entre tuberosidades isquiáticas, sínfisis del pubis y el promontorio del sacro, las espinas isquiáticas, las líneas arqueadas de los ilíacos, las crestas ilíacas. Bien, el menor diámetro de la pelvis es un diámetro transverso. Ocurre en el estrecho inferior y es un diámetro transverso entre ambas espinas isquiáticas. A ver. Diámetro transverso entre las espinas isquiáticas es el diámetro bisquiático, que mide 8 centímetros, es el menor diámetro en la pelvis, en el estrecho inferior de la pelvis. Nervio pudendo está muy cerca del promontorio del sacro, de la espina isquiática, de la sínfisis del pubis, de la tuberosidad isquiática o del trocánter mayor. Bien, no hemos hecho, pero creo que sí lo podrían sacar. A ver. Nervio pudendo. Nervio pudendo está cerca de la espina isquiática. Nervio pudendo está cerca de la espina isquiática. Nervio pudendo es una rama del plexo pudendo que es parte del plexo sacro. Riego del recto proviene de las ramas de la arteria mesentérica inferior y la obturatriz, de la pudenda interna ilíaca externa, de la ilíaca interna y mesentérica inferior, de la ilíaca interna y externa, de la ilíaca externa y mesentérica. De la arteria ilíaca interna o hipogástrica da la hemorroidal media inferior y la mesentérica inferior, que da la arteria hemorroidal superior. Entonces, de la ilíaca interna o hipogástrica y de la mesentérica inferior. El recto recibe irrigación de las hemorroidales superior, media, inferior. La hemorroidal superior es la rama terminal de la mesentérica inferior. La hemorroidal media es rama de la pudenda interna, que es rama de la ilíaca interna o hipogástrica. La hemorroidal inferior es rama de la ilíaca interna o hipogástrica. El orificio uretral externo en la mujer se localiza en la punta del clítoris, en el vestíbulo posterior al cuerpo perineal, en el vestíbulo entre el clítoris y el orificio vaginal, entre el orificio vaginal externo y el cuerpo perineal, anterior al clítoris y por detrás del pubis. La E, anterior al clítoris y por detrás del pubis. La uretra, el orificio uretral en la mujer está ¿dónde será? ¿Dónde colocan la sonda Foley? En el vestíbulo entre el clítoris y el orificio vaginal. En el vestíbulo entre el clítoris y el orificio vaginal. Ahí. En el vestíbulo entre el clítoris y el orificio vaginal, el orificio uretral en la mujer, ahí donde colocan la Foley. La piel del pene está inervada principalmente por las ramas de los nervios pudendos e ilioinguinales, los nervios esplácnicos y pélvicos, los nervios pudendos y el obturatriz, los nervios cutáneos femorales posteriores y laterales, o por todos los anteriores. La piel del perineo, todos los anteriores. Bien, la piel del perineo está inervado por el plexo pudendo.
Y el plexo pudendo me va a dar los nervios pudendos y los nervios ilioinguinales. Los nervios esplácnicos van a las vísceras, van a los órganos genitales internos. Bien. ¿Cuál de las aserciones siguientes respecto a la formación del conducto inguinal son verdaderas? El anillo inguinal superficial es un orificio en la aponeurosis del músculo abdominal oblicuo externo. La pared anterior del conducto inguinal está formada por la aponeurosis del oblicuo externo y reforzada en sentido lateral por las fibras del oblicuo interno. La pared posterior está formada parcialmente por la fascia transversal. El anillo inguinal profundo es una bolsa de fascia transversal y se sitúa a los lados de los vasos epigástricos inferiores. ¿Cuáles eran las paredes del conducto inguinal? Cintilla iliopubiana, cara anterior, el techo, cara posterior, anillo inguinal profundo, anillo superficial. A ver. A ver, ¿cuál es? A ver, la A dice. El anillo inguinal superficial es un orificio en la aponeurosis del músculo oblicuo externo. El músculo oblicuo externo, que se inserta a lo largo de todo el ligamento inguinal, termina en la sínfisis del pubis, dejando un orificio, un anillo, que forma el anillo inguinal superficial. Entonces, el anillo inguinal superficial se forma cuando el oblicuo externo tiene sus inserciones distales. ¿Ok? ¿Verdad? La pared anterior del conducto inguinal está formada por el músculo más superficial en la pared anterolateral del conducto inguinal, o sea, por el oblicuo externo. Está lateralmente reforzada por el oblicuo interno, ok, que da unas fibras también que forman incluso el cremaster. Ok, bien. La pared posterior del conducto inguinal está formada parcialmente por la fascia transversal, ok, está formada por la fascia transversal. Parcialmente, ¿por qué? Porque deja un hueco y ese hueco es el anillo inguinal profundo. Entonces, parcialmente formada por la fascia transversal. El anillo inguinal profundo es una bolsa, es una bursa, es un huequito, es un orificio que se deja en la fascia transversal y está a los lados o hacia afuera, lateralmente, de los vasos epigástricos inferiores, que son ramas de la arteria femoral. ¿Okay? Todas. El músculo oblicuo mayor, cuando se inserta en la espina del pubis, lo hace dejando un huequito, el anillo inguinal superficial. Entonces, el anillo inguinal superficial es un orificio que deja las inserciones distales del músculo oblicuo mayor. El oblicuo mayor forma la pared anterior del conducto inguinal y a nivel de la sínfisis del pubis se inserta con unos pilares de inserción distal, dejando el anillo inguinal superficial. Está reforzado parcialmente por el oblicuo menor. Esta arteria, la femoral, da una rama colateral, la arteria epigástrica inferior. Esa arteria va oblicuamente hacia el recto anterior del abdomen. En la cara posterior del conducto inguinal, la fascia transversalis deja por fuera de esa arteria, por fuera de la arteria epigástrica inferior, deja un anillo u orificio, que es el anillo inguinal profundo. Bien. ¿Cuáles de los enunciados siguientes respecto de la pared abdominal anterior son correctos?
Las fibras del músculo oblicuo externo e interno se orientan en sentido perpendicular una con otra. Una función del músculo recto abdominal es la extensión sobre la columna. Los músculos están inervados parcialmente por los nervios intercostales inferiores. La contracción de la musculatura reduce la presión intraabdominal. La E, todas, dice, las fibras del músculo oblicuo externo e interno están en sentido. ¿Ok? Eso es cierto. El oblicuo externo va de arriba a abajo y el interno de abajo a arriba, y entre ambas son perpendiculares. Función del músculo recto abdominal es la flexión sobre la columna vertebral, no es la extensión de la columna vertebral, la flexión sobre la columna vertebral. Los músculos están de la pared anterior del abdomen, están inervados por nervios intercostales, es cierto, la inervación de los nervios intercostales. Cuando se contrae todos los músculos del abdomen, cuando ustedes contraen la musculatura abdominal, lo que ocurre es un aumento de la presión intraabdominal. Si usa la maniobra de Valsalva, contraer los músculos de la pared abdominal, la presión, o sea, rectas. Recto anterior, cuando se contrae, flexiona la columna vertebral. Si todos los músculos se contraen, la presión de la cavidad intraabdominal aumenta. La disposición aponeurótica del oblicuo menor de abajo arriba y del oblicuo mayor de arriba abajo. Entre ambos son perpendiculares. La bolsa omental o epiploica está limitada en sentido anterior por el estómago, en sentido posterior por el ilio, posterior por el páncreas, en sentido posterior por el epiplón menor. La bolsa omental. La bolsa omental, ¿cuáles son? A ver, ¿cuál es el otro nombre? La transcavidad. La transcavidad está limitada por UNI3, dice, en sentido anterior el estómago, ya, cara posterior del estómago, y en sentido posterior el cuerpo y la cola del páncreas. En sentido anterior el estómago, en sentido posterior el páncreas. En un corte axial, aquí es abajo, es anterior, arriba es posterior porque está la columna, el hígado a la derecha, el vaso a la izquierda, el repliegue peritoneal entre estómago e hígado, epiplón menor o epiplón gastrohepático, el repliegue entre estómago y vaso, epiplón gastroesplénico, detrás del estómago y delante de este verdecito que es el páncreas, está la bolsa omental o bursa omental, espacio comprendido entre la cara posterior del estómago y la cara anterior del cuerpo y la cola del páncreas. Este es anterior, aquí posterior, el estómago, el páncreas. El espacio comprendido entre la cara posterior del estómago y la cara anterior del cuerpo y la cola del páncreas, la bolsa omental, bursa omental o transcavidad de los epiplones. ¿Cuáles de las aseveraciones siguientes respecto de la vesícula biliar son verdaderas? Su fondo, por lo regular, se sitúa en la línea transpilórica a nivel de la punta del noveno cartílago costal.
Ocupa una hendidura que separa el lóbulo derecho y al cuadrante derecho del hígado. En sentido posterior se relaciona con la primera porción del duodeno. Su riego típicamente proviene de la arteria hepática izquierda. La vesícula biliar, que tiene su fondo, su cuerpo, su cuello, su bacinete, su cístico. 1 y 3. A ver. 1 y 3. A ver, ¿tú qué dices? A ver. 1 y 3, ya. A ver. Dice, su fondo por lo regular se sitúa en la línea transpilórica a nivel de L1, donde nace la mesentérica superior, donde están los ambos ilios renales, donde está el ángulo de Treitz, donde está el píloro, donde está la vesícula biliar. Ok, es correcto. Ocupa una hendidura que se llama la fosa oval o fosa cística, que se encuentra en la cara inferior del hígado, entre el segmento 5, que corresponde al lóbulo derecho, y ese debe ser acá se han confundido, el lóbulo cuadrado, que corresponde al segmento 4B. Entonces, pero igual, en el cuadrante derecho del hígado también, igual, entre el lóbulo derecho, que es el segmento 5, y el lóbulo cuadrado del hígado, es correcto. En sentido posterior, se relaciona con la primera porción del duodeno, por eso es que ocurren las fístulas colecisto-duodenales entre la vesícula y la primera porción del duodeno o bulbo duodenal. Y su riego típicamente proviene de la arteria cística, y la arteria cística típicamente es una rama de la arteria hepática derecha, no es de la izquierda. También puede provenir de la izquierda, pero eso no es típico, no es frecuente. La vesícula biliar está adosada a la cara inferior del hígado, y en la cara inferior del hígado se encuentra entre el segmento hepático 5 y el segmento hepático 4B, o también llamado lóbulo cuadrado. Dije, hacia adelante está todo lo geométrico: fosa oval, lóbulo cuadrado, ligamento redondo. La vesícula biliar recibe irrigación de la arteria cística, y la arteria cística típicamente es una rama de la arteria hepática derecha. Se encuentra cercano al bulbo duodenal, primera porción del duodeno, en un plano llamado el plano transpilórico. Drena a través del conducto cístico al hepático común y forma el colédoco. El ligamento falciforme de la cara anterior del hígado se continúa hacia abajo con el ligamento redondo. La vesícula biliar está adosada a la cara inferior del hígado entre el segmento 5 y el segmento 4B, que también se llama lóbulo cuadrado. Drena hacia el hepático común. A nivel del noveno cartílago costal, plano transpilórico, nace la mesentérica superior, ambos ilios renales, la vesícula biliar, el bulbo duodenal. La vesícula drena al hepático común. Vía biliar principal es hepático común más colédoco. Cuando el cístico llega al hepático común, este cambia de nombre y pasa a llamarse colédoco. El colédoco es supraduodenal, retroduodenal, intrapancreático e intraduodenal. La irrigación de la vesícula biliar se realiza a través de la arteria cística. La arteria cística
frecuentemente o típicamente es una rama de la arteria hepática derecha. También pudiera venir de la hepática izquierda, de la hepática común, de la gastroduodenal o inclusive de la mesentérica superior, pero lo más frecuente es que sea una rama de la arteria hepática derecha. Recordemos que el tronco celíaco da 3 ramas: la esplénica, la gástrica izquierda, la hepática. Cuando la arteria hepática da la arteria gastroduodenal, cambia de nombre y pasa a llamarse hepática propia. Como hepática propia acompaña el pedículo hepático, que tiene 3 elementos: vía biliar, arteria hepática y vena porta. Asciende hasta la bifurcación cuando se divide en hepática izquierda y hepática derecha. La vía biliar, el conducto cístico, que ya les dije que en el interior hay unas valvulitas, la válvula de Heister, que impide el reflujo de la bilis. El conducto cístico drena la bilis hacia el conducto hepático común. Y cuando el hepático común se une al cístico, este cambia de nombre y se llama colédoco. Colédoco desciende y se une al conducto pancreático principal o conducto de Wilson antes de desembocar en la segunda porción del duodeno a nivel de la ampolla de Vater. El drenaje linfático de la periferia hacia el ganglio cístico, del ganglio cístico al ganglio del ligamento hepatoduodenal, del ligamento hepatoduodenal a los ganglios retropancreáticos. La vena cava pasa en la cara posterior del hígado, asciende en la cara posterior del hígado y pasa a ser el principal elemento de fijación del hígado. Ok, chicos.